Hola, hola Elena, hola Alfredo, hola, hola buenas Mónica. tardes. Bueno, Hola. todos vinieron uniformados. Porque estamos de fiesta. Ah, bueno, qué Era bueno. de negro hoy. No me invitaron. Sí, Pero- pero sos colado, bienvenido. No importa. Somos como el gobierno. ¿Por qué? Hasta donde no los invitan. Aunque no nos quieran, hay que estar acá. Pues sí. Pues vean ustedes, vamos a ver. No entiende Elena que no hay dinero según el gobierno, pero sí hay para algunas cosas que son sus caprichos, como las recompensas. Qué paradoja ver las noticias de que sí hay para una cosa, pero no hay para otra. Entonces, nuevamente traigo a la mesa el tema de salud. Esto en relación a los subespecialistas del Seguro Social. Estamos hablando solo al menos de una docena que se centran en Tegucigalpa, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿Se imaginan cómo ha de ser a nivel nacional la problemática que haya? Porque a veces yo no entiendo cómo hay ciudadanos que vienen de Vallas a Tegucigalpa para venir a que los atienda un especialista en el Seguro Social. Ahora me doy cuenta de lo que está pasando porque ellos ya decidieron no callar y hablar y decir cuál es la crisis que está pasando, porque hay algunos que como solo saben criticar y dicen, pero es que tienen trabajos allá. Si me pagan, yo trabajo. Y si no, pues lo siento, pero yo me voy porque así no puedo trabajar, porque tengo gastos que tener. Entonces estaremos hablando porque para ofrecer millonarias recompensas o darse algunos lujitos por ahí, pues para eso como que sí hay dinero. Bueno, ¿hay un consejo que vos le querés dar a la presidenta Xiomara Castro, Mónica? Sí. Yo creo que ya basta de justificaciones, pienso yo, porque el pueblo hondureño, como lo reitero, no es tonto. Y nosotros escuchamos que a cada investigación siempre tienen algo con lo que excusarse. Ay, pero esas son mentiras, ay, esos son inventos, ay, esa es la oposición, ese es el imperio. Entonces, ya no le vamos a seguir el juego a las justificaciones del PLR cuando se les acusa de algo. Sabemos que muchas de ellas van a terminar siendo ciertas. Sobre todo enfocándonos en las últimas acusaciones de los Estados Unidos que funcionarios hondureños reciben sobornos para que el territorio sea un paso de la droga desde Venezuela a los Estados Unidos. Mi consejo es para la presidente Xiomara Castro más adelante, porque hay mucha gente que ya se embarró y no va a tener otra salida que pagar ante la justicia y va a tener que cumplir con alguna condena. Pero ella está a tiempo todavía de sentarse y dialogar. Bueno, también sus funcionarios deberían de rectificar algunas apreciaciones, como por ejemplo, Alfredo, hay una discusión sobre si la pobreza ha aumentado o si se ha reducido en nuestro país. Un debate abierto y lo mejor es que usted es el mejor testigo. Usted, conocedor de su entorno, conocedor de su presupuesto, vamos, administrador de sus finanzas o de sus precariedades, nos podrá decir si usted realmente considera, abriendo bien los ojos, palpando, yendo a la pulpería, yendo al mercado, si la pobreza ha disminuido verdaderamente o no. Incluso he visto algunas publicaciones que me dan un poco de risa, aunque la pobreza no es un asunto de risa, pero una de las publicaciones dice: ¿alguno del millón de personas que salió de la pobreza me puede invitar un café? Así que si alguien le invita un café, pues bienvenido sea, si es una de ese millón de personas que ha salido de la pobreza de acuerdo a la versión oficial. También el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha dicho, un momento, vamos a comparar bananos con bananos, naranjas con naranjas, hablemos de pobreza y realmente de números, de población, de datos demográficos y ciertamente, de acuerdo al análisis, al informe del COEP, la pobreza no se ha reducido y no se ha estancado, se ha incrementado. Más adelante los detalles. Si es un café negro, sí te puedo invitar, pero si es uno con leche, pues depende del precio. De almendra. De almendra. Ay, uy, perdón. Bueno, Porfa. No, ya no lo invité. no, que era peor, lactosado. peor es el más caro de todos. Pues hombre, hay una especie que ha surgido en los últimos días a raíz del acoso que está recibiendo Nicolás Maduro en su país. Que el gobierno de Libertad y Refundación, a raíz de la incursión de una aeronave por el cielo, por el espacio aéreo hondureño, una autorización ha dado muchísimo que hablar.
el vuelo que Nicolás Maduro pues podría estar tomando con rumbo a Nicaragua, a donde le habría trasladado dinero, lingotes de oro, se especula también, e incluso algún material radioactivo para poderlo proveer a sus amigos de Irán, pues este avión pudiera torcerse a el espacio aéreo hondureño en algún momento, tratando de escapar de pues alguna situación de captura internacional. Así que esta es una posibilidad que incluso ya se está manejando en los círculos del poder, de libertad y refundación. Hoy lo vamos a discutir más adelante, pero antes debemos de aclarar cuál es el significado de nuestro nombre, que no te valga verga, porque todavía hay personas que se molestan, pero aquí se los aclaramos. Este es el diccionario de la Real Academia Española. Aquí estamos para expresar sorpresa, protesta, disgusto o rechazo, les guste o no les guste. Así que, CAFU. Un saludo a los que nos están acompañando en una transmisión en live, ¿verdad? Ay, gracias por recordarme, Alfredo. Se me olvida. Las cosas que se ven. Ay, no. Las que no se ven, hoy se ven. Lo que se escucha. Y no somos pero inteligencia artificial, amigos. No, que conste, ese live no es motivo para que el Ministerio Público nos acuse. Esa es mi preocupación, que algún audio de estos vaya a terminar, ¿verdad?, en manos de Joel Zelaya, vaya a decir que estamos conspirando. O que los trastoquen con inteligencia artificial. Jesús, sí. Eso es lo importante, amigos. Mire, no es IA, esta inteligencia es mía, ¿verdad? Es nuestra, ¿verdad? Es nuestra. Así Es que aquí artesanal, estamos. inteligencia artesanal. Exacto, y no hay teleprompters encendidos. Y por mí Para es empezar. mensa inteligencia artificial. Aquí estamos contentos, pues, amigos, y bueno, gracias por compartir con nosotros. Y bien, amigos, hablamos un poco de un debate abierto recientemente, y ocurre que la versión oficial es que la pobreza se ha reducido en más de 10 puntos porcentuales. 10 puntos porcentuales, llevado a términos nominales, equivale a más de 1 millón de personas que, de acuerdo a la versión oficial, durante la actual administración de gobierno, han dejado de ser pobres. La mayoría, dicho, con conocimiento de causa, con fuentes creíbles, 8 de cada 10 hondureños sobreviven con poco más de 50 lempiras por día, es decir, casi $2 para poder consumir algo que les sacie el hambre, no que lo nutra, pero que al menos les sacie el hambre por día. Y uno se pregunta, a veces nos reímos, los hondureños que tenemos la tendencia a reírnos de todo, muchos cuando escuchan la versión oficial dicen, por favor, si conoces a alguno de ese millón de hondureños que salieron de la pobreza, que por favor alguno de ellos me invite un café, ¿no? O me invite un par de semitas, un pan blanco con mantequilla. No somos muy exigentes, francamente. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha salido al paso de esas, afirmaciones oficialistas. Y los que generan empleo, los que deben atraer inversiones, los que le han dicho al gobierno, párele bola al tema del empleo, porque la manera de llevar el sustento a casa de la gente honesta es a través del trabajo. La generación de empleos no se da por arte de magia, se da a través de la atracción de inversiones que se instalen en el país, que comiencen operaciones, que contraten a hondureños. No es arte de magia. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada se pronunció respecto de esas afirmaciones del gobierno del PLR. Sin embargo, cuando nosotros comparamos hoy con lo que teníamos antes de pandemia, lo que tenemos es más de 1 millón de personas en condiciones de pobreza. No hemos hecho lo suficiente como país para generar las condiciones de erradicar efectiva y eficazmente la pobreza y la desigualdad en el territorio nacional. Lo que nosotros estamos diciendo es que no hay que decir verdades a medias, hay que ser transparentes con el pueblo hondureño. Si bien es cierto, se reconoce que los programas sociales han contribuido, pero no es responsabilidad única y exclusivamente de los programas sociales. Ciertamente, solamente en la ficción, en el multiverso, en la realidad, en la Honduras de allá o el de una élite del PLR es donde realmente la pobreza se ha disminuido. La propia presidenta, Xiomara Castro, afirma
que la pobreza sí se ha reducido en 10 puntos porcentuales. Nominalmente, más de 1 millón de hondureños. Somos 10 millones de hondureños. ¿Equivale esto realmente a que hay menos pobres o porque tienen mejor ingreso o porque se han muerto o porque han migrado del país? ¿Cuál es la verdad? Escuchemos a la mandataria. Yo recibí este país con un nivel de pobreza del 73.6% y hoy, gracias a Dios, tenemos la pobreza en 62.9%. Por sus hechos los conoceréis. Por sus hechos los conoceréis, por sus frutos los conocemos, y usted me dirá, usted está mucho mejor, conoce a alguien que no sea del PLR, que no sea de la élite del PLR, que esté mucho mejor ahora que hace 3,5 años en el pretérito cercano. Usted me lo dirá. O si su presupuesto realmente le ajusta y tiene algo de bonanza. Si es así, mis consideraciones y mis respetos. El cardenal Rodríguez, Elenita, ha dicho, la matemática le está fallando a alguien. Usted me dirá a quién le está fallando. Es que bueno, los periodistas pues como nuestro deber es preguntar, cuestionar y conocer de los que también van a los lugares, hacen su pastoreo y ellos también conocen la realidad de lo que está pasando en las calles, en las comunidades. Vea usted lo que ha dicho pues el cardenal Óscar Andrés Rodríguez y a quién se lo dirigió. Miren ustedes la realidad. Nosotros estamos visitando los pueblos, las aldeas, el trabajo pastoral. Dice otra cosa. 1 millón de hondureños menos han salido de esta situación. Yo creo que las matemáticas están fallando. Y creería yo que las matemáticas les están fallando porque les voy a decir que tengo bastantes amistades que ni siquiera ganan lo que cuesta la canasta básica. Sí. Personas que a estas alturas ganan 8,000, 6,000 empiras, personas ya adultas con un trabajo estable. ¿Y por qué? O hay otras personas que tienen que tener 2 empleos para poder tener un sueldo de 16,000 empiras y la canasta básica ronda casi los 14,000 empiras. Óigame, comer frijolitos es delicioso, yo amo los frijoles, pero ¿cómo es posible que digamos que se reduce la pobreza? Y recientemente, por no decir hoy, nuevamente el INE, que creería yo que en sus estadísticas, lejos de aclarar, discúlpeme, pero oscurece, porque lo escuchaba dar ahí una infografía y realmente quería tratar de entender qué era lo que estaba diciendo. Y él decía, es que los tiempos de pandemia, que se les olvida el año 2019, es cierto, la pandemia nos mantuvo paralizados, la economía nuevamente se está activando, pero díganme, si bien es cierto, quitaron el empleo por hora, de que le permitía a mucha gente estudiar y trabajar, lo bien es cierto es haber creado una alternativa para que eso pudiera funcionar, porque lamentablemente yo fui una de las que trabajó empleo por hora, que me facilitó a mí estudiar y trabajar, pero la realidad está de que hay mucho joven que quiere hacer ese apoyo en su casa o porque se ha visto limitado porque algún familiar está sufriendo un padecimiento, ya no puedo seguir estudiando, tengo que apoyar en mi casa porque no tengo una alternativa de tener 4 horas laborales. Toda esa situación ha aumentado la pobreza y del propio Banco Central de Honduras y del propio Instituto Nacional de Estadísticas también se ha dicho de que al menos 6 millones de personas son las que están con menos de lo que cuesta la canasta básica, Alfredo. Solo déjenme meter la cuchara antes de que vayamos a pasar al siguiente argumento, porque eso de la estadística, del Instituto Nacional de Estadística, uno lo puede interpretar como uno quiera y uno conoce, ¿verdad?, cómo manejar ciertas narrativas. Pero cuando se hablaba de la pandemia, por ejemplo, uno sabe que ahí hubo una baja, o sea que aumentó exponencialmente la pobreza, era obvio. Mucha gente se quedó sin empleo. Ya para estas alturas, la pobreza se tuvo que haber reducido mucho más, o sea que en realidad no se ha hecho nada. Más bien es más la gente que se ha ido. Hemos quedado con menos personas aquí en Honduras, han aumentado las muertes violentas, tenemos menos hondureños, como lo decía Alfredo desde un inicio, ya no tenemos pandemia, deberíamos estar mucho mejor. Y es que a veces somos muy buenos en la retórica, es decir, para hablar desde un escritorio o desde un punto de vista como activista, como defensor del partido
Podemos argumentar y mezclar rosas con papas o hacer ruidos de grillos, RJ. No, como decía un profesor de universidad que yo tuve, hay que pasar de la paja al hecho, señores. ¿Sabes qué? Los teóricos te calculan números en la pizarra, en los programas de cálculo, pero otra cosa es que la macroeconomía que diga que el desempleo ha bajado en tanto por ciento, que la inflación es de un dígito, que la devaluación se ha mantenido controlada, y otra cosa es que todos esos datos pajerizos que andan ahí en el aire, que se pueden tergiversar, sí, así es, que se traduzcan en dinero en la bolsa. Este es el dato que vale. Eso se llama la microeconomía. La microeconomía concreta, lo tangible. Ok, ahora, ¿por qué no existe la microeconomía? Porque no hay empleo, señores. Sí. Se traduce en eso, tan fácil como en eso. ¿Y saben por qué se traduce en empleo? En desempleo, mejor dicho. Porque esta gente llegó al gobierno sin haberse preparado. ¿Cómo es posible que hayan nombrado en puestos de decisión a funcionarios que ni siquiera han contratado o saben lo que cuesta mantener una persona? Llámese empleada doméstica, colaboradora, una ayuda ocasional. Si ni siquiera son capaces de saber lo que cuesta y los derechos y todo lo que conlleva pues pagar esa obligación, ¿cómo es que le estamos fiando el futuro de 10 millones de hondureños? ¿Cómo es que les estamos fiando nuestra suerte, por el amor de Dios? Con funcionarios así no vamos a ninguna parte. Capital semilla ahorita para desarrollar una empresa, yo no puedo, esa no es mi área. El tema de comprar, de mover mercancía, de pagar planilla, de saber de impuestos, de saber de leyes, de enfrentar el crimen organizado también es cierto. Usted me da un capital semilla ahorita para desarrollar una empresa, yo no puedo, esa no es mi área. El tema de comprar, de mover mercancía, de pagar planilla, de saber de impuestos, de saber de leyes, de enfrentar el crimen organizado también es cierto. Estaban listos para y vos me estabas diciendo del caso de los malos padres. O de saber de pobreza. Sí, de saber de pobreza, no, pero si no pueden manejar un empleado, si no han pagado nunca en su vida una planilla, si no han intentado poner una microempresa, vaya, la familia es una empresa. Exacto. El matrimonio. Es la hay unos principal que empresa. se niegan a pagar manutención. No, pero, y son la cara de ciertos poderes del Estado. Pero aquí vos podés evadir la ley hondureña. Un tal Luis Redondo aquí puede alegar inmunidad. No, hay que decirlo sin miedo. Pues sí. Pero en Estados Unidos no, Mónica. Allá todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y ante la ley, caiga quien caiga. En Estados Unidos, una demanda por manutención, una demanda por falta de pañales y por no haber pagado a tiempo la leche o la escuela o la atención médica, se puede pagar con una multa grande e incluso con cárcel. Y bien, y en Honduras entonces, Mónica, ¿quiénes han salido de la pobreza? ¿Los familiones? ¿Los nepotistas? ¿Quién? Bueno, voy a traer otro dato también que yo creo que se nos ha ido porque es reciente. Escuchábamos el tema que se está facilitando las visas de trabajo para ciudadanos chinos. Y luego traemos la denuncia de hace algunos días del alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, quien dijo: estamos inundados de chinos aquí en Honduras. Van a construir el Hospital del Sur y qué bueno por eso. Pero pensamos que el propósito de este gobierno era, si no atraer inversión extranjera, por lo menos crear empleo nacional. Ajá. No, pero y si están contratando nada más chinos. No nos pero si vayamos lo ha hasta creado. Choluteca, Mónica. Aquí en Comayagüela ya está la 7ª avenida del mercado chino, así se le ha puesto y los propios comerciantes lo están denunciando. Bueno. ¿Por qué? Porque justamente este comercio los está dejando a ellos sin ese poder de comercializar ellos para llevarse su sustento diario a su casa. Ellos que han sido comerciantes de más de 20 años en los mercados de Comayagüela, ahora ven a su propia competencia, que era de donde ellos importaban, ya aquí y ahora. Sí, eso era del sur que les traía. Por eso le digo, nos vamos al por sur la y de la aquí facilitación de la visa para los chinos. Luego nos damos cuenta de lo que está pasando en el sur, o sea que ya el gobierno directamente está contratando a esta gente para la construcción de puentes, construcción ¿Y la mano de obra hospitales, hondureña? Exacto, no hay contratación de hondureños para la construcción de esos hospitales.
En San Pedro Sula estaban denunciando que tienen que cerrar muchas pequeñas empresas porque la competencia les agobia. Lo tienen mercaditos chinos al lado. Y ponía el ejemplo el empresario, decía, un calzón que nosotros vendemos a 15 lempiras, ellos lo venden a 11 lempiras, nosotros no podemos competir con eso. Dirigente de la MIPYME No, Mónica, la cifró es en que- 1.200 empresas MIPYMES, micro, pequeñas y medianas, cerradas por la invasión china. No solo es que no hay creación de empleo, es que están quitando los pocos empleos que el gobierno puede Y dar eso y se equivale los están a dando a los chinos. pobreza. Eso equivale a pobreza. Entonces nosotros decimos, bueno, tal vez si hacemos la multiplicación de todos los familiones que están ahorita en el gobierno, cuánto están ganando, cómo estarán sacando de la pobreza a otras personas relacionadas a ellos, sean esposas, novias, amigos, amigas, amantes, lo que sea. Y yo digo, tal vez aquellos que están en el eslabón del PLR estén saliendo de la pobreza. Es que eso se ha crecido. Para mí no hay otra explicación. Porque recordemos que también en ese informe que presentó la empresa privada ha dicho cuánto ha crecido la burocracia, el costo de ello, y solo en el Poder Ejecutivo que ronda los 100.000 millones en gasto en la área administrativa, el Poder Ejecutivo. La masa salarial nos pesa. La pobreza, amigos, ciertamente se mide en términos sencillos en cuánto tiene usted para alimentarse usted y su familia. ¿Le ajusta o no le ajusta? ¿Qué clase de nutrientes son los que están en el plato, en su mesa? ¿O estamos francamente esperando milagros? La multiplicación de los peces y los panes. Habrá que tomar decisiones para que mejores personas administren este Estado y no nos vendan ideas burdas, sino que traduzcan indicadores macroeconómicos en microeconomía tangible, que son lempiras en su bolsillo, para alimentarse y sustentar dignamente a su familia. Cambio y fuera. Ustedes, yo sigo con esta interrogante. ¿No hay dinero o no hay dinero para lo que sí, para lo que yo quiero? Porque como yo tengo el poder, yo digo para qué sí, para qué no, si hay dinero, ¿verdad? Porque me parece un poco, o sea, yo entiendo de que el Seguro Social se tiene que expandir a nivel nacional porque, vaya, en estos días se supone, y se lo digo de esa manera, el Seguro Social va a estar inaugurando una nueva en Copán que va a ayudar al occidente. Está bien. Pero díganme, los centros asistenciales que ya tenemos no están ni, digamos, funcionando a medias porque solo hay un especialista, vaya, por ejemplo, para decirlo así, para cirugía plástica. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos expandiéndonos cuando donde estamos no nos damos abasto y cuando uno quiere una cita médica le dicen, discúlpame, te toca hasta en diciembre? Espero yo primero el ataúd que una cita con un especialista, porque la realidad es, y es triste, que en el sistema privado una persona tenga que ahorrar 2 semanas de su sueldo para poder ir, porque sí, es cierto, para ir con un especialista al sistema privado le puede rondar desde los 800 lempiras, por decirlo, la cantidad más mínima, hasta 2.000 lempiras, también depende de la especialidad. Y se los digo con toda la propiedad, porque a mi mamá lamentablemente me tocó atenderla en el sistema privado. ¿Por qué? O era eso para ser parte de la estadística de espera para una cirugía en el hospital escuela. Y recordemos que hay enfermedades que están a un paso entre seguir viviendo o desvanecer lentamente. Y la realidad, y aquí traigo entonces a la mesa, de que cómo es posible, vaya, en el ámbito de la Secretaría de Seguridad, de que haya dinero para decir, y cada semana o cada vez que a don Romeo Vázquez Velázquez dice a dar declaraciones, porque él está muy tranquilo, se va sumando la cantidad de dinero para ofrecer una recompensa que claramente son ceros y más ceros y más ceros. Para ello alardean de que ofrecen tanto por quien dé información, cuando este dinero se puede utilizar específicamente en el sistema sanitario que tanto urge, porque tenemos hospitales muertos que funcionan, ni siquiera decirlo, a medio vapor. ¿Qué nos dice uno de ellos? Y este hecho solo está pasando en el Seguro Social de Tegucigalpa. No imaginemos la magnitud a nivel nacional y lo que está pasando en los hospitales públicos. Vea usted las declaraciones.
contando los que se nos fueron. Se nos fue un cardiólogo a principio de año que ya está resuelto en otro lugar, pero el problema no es él, es el seguro que ha quedado sin cardiólogo. Nosotros hemos tratado de convencer a las autoridades que es importante el nombramiento, no el contrato, porque el contrato ya... La mayoría de los médicos tienen miedo a entrar a contratos porque la razón es que no les pagan. Es decir, están en contrato, pero pasan 4 o 5 meses y esa no es una solución. El nombramiento efectivo de al menos 12 especialistas es fundamental para el funcionamiento del seguro solo en Tegucigalpa. Necesitamos alrededor de 3 cirujanos plásticos porque solo tenemos uno para todo el país prácticamente. Necesitamos endocrinólogos, casi no tenemos, con el montón y cientos de personas diabéticas con complicaciones. Tener 3 o 2 endocrinólogos para una población como la de Tegucigalpa es inaudito. Necesitamos... Él solo está hablando de Tegucigalpa y para que entendamos el tema de contrato, esto solo dice 6 meses bajo contrato, pero ojo que a los 6 meses le van a pagar. ¿Cómo es posible que uno va a existir, va a sobrevivir diciendo, en 6 meses me van a pagar, pido prestado aquí y cuando ya no me quieren prestar? Y todavía se supone que pasados esos 6 meses a mí me van a pagar. ¿Qué garantía me está dando ese gobierno? ¿Por qué vemos tantas protestas de los médicos y de las enfermeras? Porque la realidad ellos mismos la están mostrando. Entonces somos buenos para cazar a personas que se están buscando, pero para salvar vidas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo poder entender de que hasta para comprar ciertas cosas sí hay dinero y para otras no hay dinero? Y lo que más o menos hay son para churritos presidenciales, Alfredo. Bueno, es parte del mercadeo que trata de vender la imagen de funcionarios que tienen los pies sobre la tierra, aunque todos sabemos que levitan, es decir, flotan, amigos. No, sí, tienen los pies sobre la tierra porque prometieron buenas carreteras y seguimos todavía caminando en caminos de herradura. Bueno, en eso también tienes razón. Pero bueno, ¿cuál es la idea? Amigos, todos sabemos que la partida confidencial se acerca a los 10.000 millones de lempiras, pero la mandataria, para que nosotros veamos que realmente ella no tiene, pues, digamos, necesidad de echar mano de esa partida confidencial, lo que hace es poder comprar unos churritos en la calle. ¿Usted le cree realmente? Si quizás pensamos si los lentes que usa, si los zapatos que usa, el reloj, vale más que yo le creo la casa del pobre vendedor de la pulpería. Hombre, no, solo esa dentadura, ¿cuánto le habrá costado? Eso es carísimo. Déjenme decir, es carísimo. Yo fui a una oftalmológica y me ofrecieron unos lentes. Y me dijo, mire, estos lentes le caerían bien, me dijo. ¿Y cuánto cuestan? Cuestan 90.000 lempiras. Uy, ni quiera Dios, los volví a poner en la vitrina. Sí, hombre. ¿Y sabes qué? A los 3 días se los vi a un ministro de este gobierno. Los mismos lentes. Lo que no cuesta se hace fiesta. Y escuchamos la interacción. A ver si lo podemos poner desde el comincipio. Y escuchamos la interacción allí en ese encuentro de transaccional de alta alcurnia. De eso, ¿ves? ¿Cuál es el que te gusta, mamá? Es que a mí me gustan los, así como aquellos, los busitos. Pero pequeños. ¿Cuánto es? ¿Y esto? De eso, ¿ves? ¿Cómo se aquellos? Bueno, al menos aquellos sí le gustaron a la presidenta. Alfredo, él invitó a toda la tropa que andaba con ellos. ¿Sabes cómo le hacen los hondureños? Le hacemos los hondureños cuando... Eso. Le tiramos el pico así, ¿no? ¿Qué crees? Aquellos. ¿Y cuál es la que te gusta? Mira, ¿sabes qué es lo que me preocupa de esa escena? ¿Sabes qué me preocupa de esa escena? ¿Quién habrá pagado esa cuenta? Nosotros. Ay, pues ¿quién? Bueno, esa es la pregunta. Esas ¿no? preguntas retóricas. ¿Quién paga la cuenta? El punto sí es ofensivo porque al final de cuentas lo que estás haciendo lleno de lujos, yendo a ofender la pobreza de alguien que sí vive de su trabajo, ¿verdad, Elenita? Bien dicho, Alfredo. Siento esas palabras porque una persona que se levanta a atender un negocio solo sabe lo que le cuesta invertir en él, levantarse cada mañana, a abastecer la misma. Y creería yo que ahí hubo un poco de actuación, no me gustaría pensarlo de esa manera, pero
Ay, Le das el beneficio de la duda. Le doy el beneficio de la duda, como lo dice ¿Cree que dio propina? aquella canción por allá. Pagó lo justo. Ay, casi digo algo que mejor no ni lo digo. Lo que sí es cierto es que quieren más endeudamiento, como que más endeudamiento. Quienes pagamos somos nosotros. Ya la burocracia la tienen al tope. Yo creería que ellos sí han crecido y me gustaría que así como se les han aumentado esos jugosísimos salarios, qué bueno fuera que de esos salarios le estuvieran dando empleo a mucha gente, que fueran microempresarios, Mónica. Estoy buscando en mi red social de X y ustedes se pueden ir hasta la fecha 5 de agosto del 2022. La primera vez que yo me indigné como para utilizar esta red social, que rara vez lo hago porque ustedes pueden escuchar mis opiniones a través de la televisión. Y fue porque Mel Zelaya quiso dejar en vergüenza en un gabinete a un grupo de lencas que iba a pedir por la mejora de las carreteras para la producción de este pueblo. Y estaba diciendo, estamos en el abandono, necesitamos que nos extiendan una mano, no estamos pidiendo limosna. Que no entendés que no hay dinero, dijo. Esta fue la primera vez que yo escuché esa expresión. Luego es que vemos que no ejecutan los presupuestos multimillonarios que aumentaron, por cierto, porque todos los años aumentan en el Congreso Nacional, fueron aprobados, a pesar de que la oposición decía no tienen que ser aprobados porque el presupuesto pasado no se ha ejecutado, no sabemos dónde quedó ese dinero. Ahora que vemos cómo están utilizando el proyecto social del Congreso Nacional, el Fondo Social, ya vamos viendo para dónde en realidad va este dinero, para cada una de las secretarías y de los secretarios en general. Ahora, ¿para qué quieren endeudarse más entonces? Si ya estamos a meses de terminar este gobierno. Bueno, yo sostengo una teoría, que como ya Libertad y Refundación se sabe perdido en las elecciones, lo que le queda es hacer su colchón, barrer la casa. Sí, bueno, pero y la casa siempre gana. Pero sí, no, pero no va a ganar. Caleta para la válvula de escape, punto. No va a ganar con este Congreso porque este Congreso ya a tan poco tiempo de terminar dijeron no vamos a aprobar estos préstamos. Miren, el primero es con el Banco Central de Honduras por 197.5 millones de dólares, a menos de 3 meses de terminar. El segundo es de 145.3 millones de dólares firmados con la Asociación Internacional de Fomento. Y el último préstamo es de 700 millones de dólares. 1.000 en global. 1.000 millones de dólares en global, 28.000 millones de lempiras. Por amor de Dios. ¿Y ese dinero de préstamos para qué? Tal vez, como dice Rodrigo Javier, para hacer su colchoncito, porque saben que si ahorita no ganan... La llanura es cruel. No es la llanura, es la cárcel. Porque lo que les espera es la cárcel o el exilio. Y se van a tener que exiliar porque la justicia los va a buscar donde sea. Entonces mejor donde los acojan. Iba a decir algo que rima, pero no. ¿A qué se queden ahí? Lo que sí digo yo es cierto es que todos abramos los ojos y veamos realmente en lo que se está destinando, porque como vuelvo y repito, está bien que se construyan nuevos hospitales y no solo por el parte del Seguro Social. Lo que si bien es cierto que lo que más nos surgen a nosotros son especialistas que nos den un diagnóstico oportuno, así como tener la medicación necesaria. Y no nos vayamos cuando vamos a tocar la puerta a un centro asistencial y nos digan no hay medicamentos, no hay un especialista, un subespecialista, porque ellos argumentan de que esta avenida de subespecialistas se da hasta ahora y que por el hecho de nombramiento, que por el tema administrativo. ¿Por qué en lugar de dar pretextos actuamos? La comisión interventora dijo que iba a mejorar y recordé el momento que lo juramentaron en Casa de Gobierno y ellos salen posando en una foto muy sonriente. Carcajadita porque nos dieron un nombramiento cual vamos a ganar más, pero así si les dan dinero y les pagan para que trabajen, hagan lo suyo y por favor trabajen. Y hablando de varios milloncitos, ¿qué nos cuesta o qué está costando 93 millones de lempiras? Rodrigo Javier. Bueno, decía Mónica que muchos funcionarios se van a exilar y por eso, para eso necesitan un avión. Y por eso le mandaron a hacer una overjoleada, mandaron a enchular esa máquina que se llama el Air Force Juan, que era el avión presidencial. De Juan Orlando. El de Juan Orlando Hernández, que bueno, yo creo que ahí tanto que lo criticaban. No, yo creo que ¿sabe qué? Ahí planchó la presidenta Xiomara Castro cuando era candidata de decir que iba a vender ese avión. Porque lo condenó, hombre, lo salvó del avión, ya no lo pudo usar, ya no lo pudieron usar en este gobierno.
Cuando dijo la presidenta, vamos a vender el avión presidencial, más de algunos se ha de haber jalado los pelos y le dijeron, no hombre, candidata, si ese avión íbamos a agarrarlo nosotros para la paseadera. Pero mejor, mira, porque yo te voy a ser honesta, a mí me daría miedo montarme con un presidente en un avión comercial, sabiendo que tiene miles de enemigos o que puede tener algún enlace con narcotraficantes. Uy, no. Y subirme en un avión comercial con ellos. No, yo prefiero perder el boleto. Mejor que anden viajando los presidentes en los aviones presidenciales. Lo prefiero 1000 veces a que arriesguen a más de 100 personas a que algo pase en ese vuelo. Pues fíjense que doña Rixi le había echado el ojo al avión presidencial porque ella fue ministra de Finanzas, aprobó una partida de 93 millones de lempiras para dejarlo, miren qué nítido quedó. Qué pintoso. Con esa manita de gato que le dieron al Embraer. Miren, ahí está la partida, 93 millones cuando ella fue ministra de Finanzas, 63 para enchular esa máquina y otros 30 para cuestiones de traslados y pago de combustible y bueno, y vuelos intermedios. Para eso, Elena, para eso sí hay billete. Billete para chulear las naves en las que yo quiero viajar, porque ella dice que va a ser la después de doña presidenta Xiomara Castro. Entonces vea usted la realidad, se la traímos aquí a la mesa y con argumentos. Ahí están los propios, ¿de dónde? De la Secretaría de Finanzas. Asimismo, cuáles son las declaraciones de los médicos quienes están ahí batallando por atender, porque para criticar todos somos buenos y los pacientes solo dicen es que están de vacaciones, no me quieren atender, me dicen que no hay, que me espera. Pero vea usted cuál es la realidad, porque toda empresa funciona, porque veámosla así, el Seguro Social es una empresa que la dirige institución gubernamental y asimismo la empresa privada, la cual ya no debería de ser así. Realmente deberíamos ser toda aquella persona que esté en la empresa privada para que haya una mejor, porque ya ¿cuántos casos de corrupción se han dado dentro de esta institución cuando a usted le cuesta, porque le deducen de su sueldo para que pueda tener asistencia médica? Cafú. Hay argumentos que no sirve ya seguirlos usando. Ya es más bien una descalificación para la propia persona que lo está utilizando. Rebaja el nivel de percepción que tienen los demás de ellos. Entonces, mejor dejen de estarse justificando que porque aparecieron en una lista Engel, que es que los gringos no lo quieren, que es que eso no es justificado, que es una persecución, porque ustedes tienen una ideología, que estamos incluidos dentro de las personas que están ayudando al cártel de los soles de Venezuela y que les están pagando funcionarios del gobierno aquí en Honduras para que pase la droga hasta los Estados Unidos. Eso es mentira. Todos estos argumentos, estas justificaciones que ustedes publican en la red social de X, señoras y señores del PLR, nadie las cree. Se ven muy mal cuando las utilizan. Hay que tener mucho cuidado en este momento de la historia de América con lo que uno dice y con quién se está aliando. Hay gente que todavía tiene tiempo para sentarse y dialogar con los que realmente tienen el poder y que están del lado correcto de la historia, como dijo Javier Milei. Mi consejo hoy, y en lo que yo he estado recapacitando toda esta semana, es en decirle a la presidenta Xiomara Castro, todavía tiene tiempo de retractarse de lo que usted dijo, de lo que ha hecho desde que se metió en esta vida política y decidió seguir la línea de su esposo, Mel Zelaya, que desde hace mucho tiempo estaba incluido en distintas investigaciones de distintos personajes de América Latina, y siéntese a hablar con los norteamericanos. Usted sabe que hay gente allegada a su círculo familiar que usted puede salvar, pero para poder salvarnos va a tener que sacrificar a otros. Usted como mujer tiene una oportunidad de oro que muchas mujeres aquí en Honduras quisieran poder tener después de haber llevado una vida marital, pues en muchos casos desafortunada. Usted tiene una oportunidad de oro y la puede aprovechar para usted y para su descendencia, no así para otros personajes que la rodean, pero esos ya no son lazos sanguíneos. Ahora,
lo que quiero que usted escuche para que sepa lo que va a pasar con Honduras es esta advertencia que hace creo que es un youtuber, pero es alguien muy reconocido en redes sociales, venezolano, chavista hasta la médula, y está advirtiendo a todos aquellos que todavía no se han percatado del hecho de que Venezuela en cualquier momento cae el régimen de Nicolás Maduro, y con esta caída el resto de países que le apoyan. Alerta todo el pueblo latinoamericano. ¿Por qué nosotros tenemos que estar rodilla en tierra? Es muy singular, porque somos puerta de entrada a América Latina. Cae Venezuela, inmediatamente eso sería un efecto dominó. Cae Cuba, cae Nicaragua, caen todos los gobiernos. El petro está en salsa. A Lula lo tienen en salsa. Si ellos no entienden eso, están equivocados. ¿Por qué? Porque ellos quieren ir de alguna manera controlando el poder. Y al controlar el poder van a reforzar los aparatos represivos para poder aplastar a los pueblos. Y ahí está su grandísima equivocación. Porque los pueblos no se van a dejar aplastar. Eso es una enorme equivocación. Una advertencia de un chavista. Está diciendo, cae Venezuela, caen los demás. Ellos ya saben. ¿Y quiénes son los demás? Todos aquellos que están dándole espaldarazos a Nicolás Maduro, que ya ha sido calificado como narcoterrorista, y no como un gobierno, sino como parte del crimen organizado que está matando millones de personas en los Estados Unidos. Y los que estén ayudando a este crimen organizado a pasar esta droga van a pagar también. Mejor siéntese a dialogar. La advertencia que hace la fiscal general de los Estados Unidos no es coincidencia, no es estar tirando piedras a ver si se acierta o no. Ellos tienen décadas de estar con estas investigaciones, desde el año 2002, pero el narcotráfico viene desde hace mucho tiempo más atrás, pero ya respaldados con pruebas y con estas investigaciones abiertas desde el año 2002. En el 2020 comienza CNN con una investigación de cómo Honduras es el puente, y finalmente hay un presidente, como lo ha dicho Pam Bondi, que tiene el valor, y lo recalca también Rubio, el senador Rubio, el que ahora es parte del estamento de Estado de los Estados Unidos, y dice, finalmente tenemos un presidente que está dispuesto a enfrentar este narcoterrorista. ¿Y qué pasa con el air bridge que el régimen de Maduro está utilizando para sobornos? There is an air bridge where the Venezuelan regime, they pay to have free airspace, access undetected to Honduras, then Guatemala, and to Mexico, where they can traffic these drugs, transport these drugs. They're also exchanging money for bribes, they're exchanging weapons for the ports of entry and airspace to get these drugs to all these other countries and into the United States. Presidente, ¿por qué le estoy trayendo yo esto? Para que escuche la verdad y no se deje llevar por lo que le dicen aquí. No, no te preocupes, eso no es cierto, eso no va a reventar, eso no va a pasar, todo está bien, hacenos caso, apoya esto, respalda aquí, publica acá. No, escuche lo que está pasando de verdad en el mundo y las advertencias de lo que puede pasar también con su entorno más cercano. Busque ayudarse primero y ayudar a aquellos a los que realmente pueda rescatar, porque otros están ya embarrados. La advertencia de Carlos Jiménez sobre la campaña de Rixi Moncada. Él dijo, no crean que aquí en Estados Unidos nosotros no estamos enterados. En el Congreso de Estados Unidos estamos recibiendo las denuncias que la campaña de Rixi Moncada, la títere de los narcosocialistas Zelaya, está siendo financiada por el cártel de los soles en Venezuela, encabezada por Nicolás Maduro. Mucho cuidado, pueblo de Honduras. O sea, otra investigación abierta. Hasta el momento han mencionado el gobierno, pero porque usted está relacionada con los Zelaya, porque usted está relacionada por un parentesco con esta otra familia a la que llevan mucho tiempo investigando.
Luego vemos las fotografías de otros personajes que viajaron hasta Venezuela para reunirse con los que ahora están siendo buscados. Hay un precio sobre sus cabezas. Vemos al presidente legal del Congreso Nacional ahí abajo, al exsecretario de Defensa de Honduras, al actual jefe del Estado Mayor Conjunto Roosevelt Hernández, a Benítez, Mel Zelaya. Usted hasta los momentos, señora Presidente, no aparece en ninguna de esas fotografías. Aparece en la red social de X apoyando, pero estamos seguros que se puede retractar y sentarse a negociar con los estadounidenses, que son los que ya en última van a venir a poner justicia, como lo hicieron también con el expresidente Juan Orlando Hernández. Se dicen en muchas teorías que Nicolás Maduro se estaría yendo para Cuba, para Nicaragua. Otros dicen que podría venirse incluso para acá, para Honduras. Pero ¿qué es lo que se sabe, Elena? En Venezuela lo cuidan los cubanos. Así es, Mónica, es algo muy cierto, lo están cuidando los cubanos y eso también lo dicen analistas. Y también traigo a la reflexión, usted mencionaba, Mónica, de que en estas fotografías que usted acaba de mostrar no aparece doña presidente Xiomara Castro, pero veamos estas imágenes en las que aparecen en reuniones y ambos muy bien sonrientes, e incluso él estuvo, también no aparece en la fotografía que estuvieron en una cumbre migratoria en México hace un par de años. Entonces vea usted la realidad de que ellos siempre han estado juntos sonrientes, ahí pasa escribiendo. Y vea esta última foto, si le ponemos un poco de esto, porque saben que esta fue una de las tantas celebraciones que tuvo este gobierno y siento un poco de tristeza porque resulta que ellos son representantes del gobierno de Venezuela y la condecoración de la Orden Francisco Morazán en el grado de Gran Cruz Placa de Oro le fue entregada a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, la cual fue recibida por una delegación venezolana que se encontraba en el país, encabezada por el vicecanciller Rander Peña. Entonces, aquí en Honduras hemos hasta condecorado al presidente de Venezuela y hemos posado muy sonrientes juntos. Por mucho que yo quiero rescatar a la presidenta Xiomara Castro, ustedes por eso traigo las fotos, porque ahí están las fotografías. Sí, pero sí, nosotros mismos hemos dicho que no es ella la que está a cargo de este gobierno. Ella probablemente solo sigue órdenes. Bueno, yo trato de salvarla, ¿quién es nuestra presidente? Dije yo, bueno, ahí están las fotografías de nuestra presidenta. Ahora, las acusaciones por co-conspiración son inminentes, Alfredo. Y definitivamente sí van a embarrar a la mandataria Xiomara Castro y a su núcleo cercano de colaboradores. Obviamente todos pensamos en Mel Zelaya, pero las acciones se hacen contra quienes lideran los gobiernos que en este momento entran en grado de alianza, de complicidad, no con un régimen dictatorial solamente, sino con un cártel de la droga. El analista hondureño Isaías Zelaya, que además es pariente del familión, pero no orgulloso de serlo, nos cuenta cómo podrían ir esas acusaciones de co-conspiración para el trasiego de drogas y armas. La representante legal de Honduras es Xiomara Castro de Zelaya. La persona que está al frente de las Fuerzas Armadas es Xiomara Castro de Zelaya. La persona entonces responsable de todo esto que dijo Pam Bondi es Xiomara Castro de Zelaya. Por consiguiente, no lo dudo, licenciados, que ya exista una acusación directa contra Xiomara Castro de Zelaya y contra todo este grupo, incluyendo Roosevelt, incluyendo la Junta de Comandantes. Así es de que lo que le espera a Xiomara Castro es sencillo, es una extradición que espero yo que el próximo gobierno cumpla con ese tratado y no se quieran hacer los locos. Así de claro, pues, amigos, solo le quedan 5 meses a este gobierno. Luego, seguramente veremos algunas maniobras, pero ciertamente el Departamento de Justicia de Estados Unidos tarda, pero no olvida. Sí, cierto. No puede ella alegar ignorancia de la ley, lo sabemos, pero yo todavía creo que podría ella negociar si decidiera entregar información muy sensible e importante para otros juicios. Se hablaba de las Fuerzas Armadas publicó
¿Qué fue lo que publicó las Fuerzas Armadas desmintiendo la venida de una narcoavioneta? Un comunicado. Ajá. Pues Mónica, realmente que dice el dicho que mucho ayuda al que poco estorba. Pero a doña Xiomara la han estorbado miles en estos 3 años y 9 meses. Le han puesto un montón de obstáculos. Sus propios colaboradores, sus más cercanos colaboradores, entre ellos el jefe del Estado Mayor Conjunto, don Roosevelt Hernández. Fíjense que estos días ha sido consultado por varios medios aquí en Honduras un ex subdirector de inteligencia naval de Estados Unidos, el señor Jesús Romero, quien ha dicho con pelos y señales, con los pelos de la mula vaya en la mano, que el día que estaba tomando juramento de toma de posesión doña Xiomara en el estadio, estaba aterrizando una narcoavioneta en Olancho. Y casualmente, pues, incluso hubo reportes de prensa ese mismo día de que estaba llegando una narcoavioneta a la región de San Esteban. Pues vean ustedes, las Fuerzas Armadas, a raíz de estas declaraciones que dio el señor Jesús Romero, pues vean ustedes que tuvo a bien desmentir las declaraciones de un ex subdirector de inteligencia naval. Vean ustedes el nivel de, pues, de cinismo con el que se manejan estos asuntos, estos altos asuntos de Estado. Ahora, estas fotografías fueron publicadas por el medio Guayape TV, de allá de Olancho, el propio 27 de enero de 2022 a la 1:49. Los pueden buscar en las redes sociales de este medio y ahí constatarán que el regalo era cierto y vino cargado de droga. ¿Saben por qué esta es a todas luces una narcoavioneta? Porque las narcoavionetas traen esa excesiva cantidad de baldes o de barriles. Combustible que pareciera. Ahí traen combustible para poderse mantener con más autonomía en el aire y así poder llegar, vaya, desde un lugar como la frontera entre Venezuela y Colombia y Honduras. Por eso es que decimos que estas justificaciones son absurdas y no les ayudan en lo absoluto, sobre todo a la imagen de la presidenta Xiomara Castro. Yo por eso a ella le recomiendo, no se confíe de la gente de su entorno. Cada quien está buscando lo que más les conviene a ellos. Entonces usted debería de comenzar a hacer lo mismo. Pues si ya no lo hizo por el país, hágalo por usted y por su descendencia, porque no hay justificación que valga, como dice Rodrigo Javier, los pelos en la mano de la yegua. Cafu. Bueno, en días anteriores hubo una aeronave que salió desde Venezuela en un vuelo sospechoso que venía con rumbo a Managua y por una cuestión climática, por una condición climática, tuvo que introducirse en espacio aéreo hondureño. Y esa vueltita, esa curvatura que hizo esta aeronave, pues, hombre, miren, desató cualquier cantidad de especulaciones, como que si ese avión venía a aterrizar a Honduras. Jesús. ¿Y qué significa eso? Eso podría ser en el futuro el efecto cucaracha. Cuando ustedes matan una cucaracha, el resto sale dispersa, ¿verdad? Cuando se anda ahí matando pues una colonia de cucarachas, que ahorita en los inviernos crecen por centenares en los patios y en las casas, cuando uno mata a una, el resto busca escapar. Pues esto le podría pasar a Maduro y a su recua de secuaces ahí en Venezuela. Cuando tengan que agarrar el avión y escapar de su territorio, si es que pueden o alguien les permite evadir ese cerco militar que les ha tendido los Estados Unidos. Yo solo digo una cosa, cucarachas en mi país no queremos. Dios nos libre. Y peor, cucarachas chavistas. Aquí los vamos a esperar con los brazos abiertos y eso sí, con un par de esposas para ir a reclamar esa recompensa que ofrece la agencia antidrogas de Estados Unidos, porque por $50 millones valdría la pena el riesgo. Cambiamos de profesión. No, hombre. Casa recompensas. Sí, hombre. Sí, cambiamos de profesión. Pues te compras chalecos antibalas. Sí. Y unas buenas botas. Unas buenas botas, unas máquinas así como anda Romeo Vázquez. ¿Ah? al estilo Romeo. Sí, pues combate. Vale. Pues miren, esa incursión de ese avión de la aerolínea Conviasa, que es también utilizado por el régimen chavista para sus desplazamientos, porque no tienen aeronaves, las aeronaves le fueron confiscadas
por el gobierno de Estados Unidos ahí en República Dominicana, pues dio mucho que hablar. Y es una probabilidad, ¿saben por qué? Porque Maduro no ha tenido un acercamiento tan cercano o tan distante en el tiempo como se ha sucedido con los Zelaya Castro. Miren, este fue cuando la incursión del expresidente Zelaya allá en la aduana de Las Manos, cuando quiso cruzar la cadenita, y le dijeron los militares del lado hondureño, señor, aquí está el orden de captura. O sea que si usted cruza, lo tenemos que meter preso con todo y Nicolás Maduro. En ese momento Maduro era el canciller de Hugo Chávez. Pues vean ustedes desde cuándo viene la relación de Maduro con los Zelaya Castro. Desde el año 2008, cuando vino Hugo Chávez aquí a nuestro país a decirnos que los que no apoyábamos la iniciativa de la Cuarta Urna y de la Alternativa Bolivariana de las Américas, pues éramos unos pitiyanquis. Es más probable que Maduro pueda exiliarse en Honduras, aunque no tiene todas las condiciones de seguridad, a que lo haga en Nicaragua, que si bien es cierto, no ha tenido una relación tan profusa con la pareja Ortega Murillo, pues ese exilio le costará un poco de lingotes de oro y unos cuantos millones de dólares que probablemente pudo haber llevado ese avión a Managua en ese vuelo que pasó por Honduras. Pero bueno, Elena, usted dice que en Venezuela a Maduro lo cuidan los cubanos. ¿Usted cree que es suficiente? ¿Es suficiente seguridad como para que no le haga nada a Estados Unidos? Vea usted qué cosas que dicen por ahí, y la realidad es cierta, es que los cubanos son los que tienen a Nicolás Maduro ahí bien sentadito. Dice, y esto lo dice un analista venezolano: Maduro, un usurpador poco querido en Venezuela, solo confía en cubanos que lo rodean, su guardia, su cocina, su círculo íntimo, todos son cubanos. Y esto lo ha dicho recientemente Esteban Oria. Maduro no tiene a nadie en su círculo que sea venezolano. Su círculo más cercano totalmente un círculo de cubanos. Eso lo dijo, por cierto, un sargento que estuvo conmigo en una conversación, lo publiqué en el Nacional, y que fue parte de su guardia de honor. Así que no confía en ningún venezolano, está rodeado de puros cubanos. Su guardia más cercana es lo que es el servicio de cocina y toda esa gente, todos una especie de guardia pretoriana. Bueno, esta es la realidad de lo que él ha dicho, e inclusive decía, porque vaya, ha llegado la hipótesis de que si algo pasara en Venezuela, él se va a ir para Nicaragua. ¿Caería también Daniel Ortega? Pues resulta ser cierto que él dice que mientras llegara un poco la paz en Venezuela, hay dos alternativas: o ir nuevamente a elecciones, o bueno, muchos venezolanos reconocen de que eligieron a Edmundo en ese país. Esos 4 o 3 o 2 amigos que pudiera tener Maduro, son una guardia, serán pudiera amigos. tener Maduro, son amigos comprados. Bye. ¿La lealtad es posible comprarla, Alfredo? La lealtad real sí es incondicional y no tiene precio, pero la lealtad obvia de Mel Zelaya con Nicolás Maduro tiene un precio. Tiene un precio, amigos. Antes petrodólares, ahora, de acuerdo a Pam Bondi, narcodólares es el precio. Lo publicó en un mensaje Mel Zelaya, lo ponemos en pantalla, usted lo puede leer. Lo primero, Honduras se adhiere a un pronunciamiento de la ALBA, de la Alternativa Bolivariana para las Américas, con 10 naciones que orbitan en torno al socialismo del siglo XXI, a los petrodólares en el pasado reciente, en la época de Chávez, a los narcodólares en la actualidad. Y ahí básicamente el sofisma ahí es hablar a favor del Estado venezolano, de la soberanía de los pueblos, cuando en realidad el sofisma, la verdad, tras esta mentira de retórica, es respaldo al cártel de los soles. La lealtad antes con petrodólares, ahora con narcodólares, y ciertamente con el efecto cucaracha, aunque no viniese Maduro, más de alguno de los secuaces de Nicolás Maduro va a terminar refugiado en Honduras, al menos por los 5 meses que le restan a esta administración. Ahora, lo que nos sorprende de toda esta historia de acoso y derribo del narcodictador Nicolás Maduro es la participación de Brasil, Mónica. Bueno, no habíamos escuchado activamente al presidente Lula da Silva
hasta que fue revelado un informe. ¿De qué se trata ese posible rescate de Maduro? Una posible extracción de Nicolás Maduro por parte de la Fuerza Naval de Brasil. Las Fuerzas Armadas de Brasil, en la Fuerza Naval, estaba planificando una operación de rescate, pero hubo una fractura de quienes apoyaban esta operación de rescate de Nicolás Maduro de Venezuela y llevárselo para Brasil, y hubo otros que no están de acuerdo. Entonces, la información salió a la luz, la operación se cayó, llegó a oídos de los Estados Unidos, y más bien Estados Unidos fue cuando mandó el submarino y otros 2 buques de refuerzo, y se decidió imponerle todavía más aranceles a Brasil como represalia por la idea que había tenido, la grandiosa idea por la ocurrencia que se les ocurrió en una reunión en Colombia, obviamente, donde está Gustavo Petro, al canciller de Brasil y el canciller de Venezuela. Hagamos una operación para extraer a Nicolás Maduro de Venezuela y llevárnoslo a Brasil. Nos confirma que esta teoría es cierta cuando nos damos cuenta de que Lula da Silva estaba viendo hace algunas horas que si estaba haciendo una consulta si Brasil podía imponer la misma cantidad de aranceles a los Estados Unidos. ¿Qué nos dice esto? Que por lo menos una guerra de aranceles hay porque no les permitieron hacer lo que ellos querían hacer. Una extracción. Una extracción de Nicolás Maduro. Así que Brasil, aunque parecía impensado porque no había una postura oficial. Exacto, no había un reconocimiento oficial a Maduro. Eso queda aquí. Nadie sabía cuál era la postura oficial de Nicolás Maduro, de Lula da Silva, porque él había dicho, presenta las actas y yo te voy a reconocer como presidente. Nunca las presentó, entonces no tengo una posición oficial. Tal vez no le dicen, dame a mi embajada en Tegucigalpa. Bueno, es cierto. Al Hotel Brasil. Al Hotel Brasil. Al Hotel Brasil. Pueda que, ¿no? Bueno. Lo cierto es que desde esta mesa, quizás le llegue, quizás no le llegue, hacemos una petición hasta Washington al señor Donald Trump, que actúe rápido con esta situación de Maduro. Entre más largas se le da al narcodictador, más aire toma, más se refuerza, más posibilidades hay de que sus amiguetes le ofrezcan ayuda, y lo que es peor, más aumentan las posibilidades de que termine llegando a nuestro país, lo cual sería la última de las desgracias. Que nos caiga Maduro aquí es como que sea el fin del mundo. Así que, señor Trump, actúe a la mayor brevedad posible en Venezuela. CAFU.